Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Yo soy David Barrientos, director del medio La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente gracias a los aportes financieros que ustedes nos dan. Estamos en un momento un poco crítico, honestamente, en donde necesitamos de su colaboración. Para financiar este proyecto pueden hacerlo en www.patreon.com/lahoratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. De verdad, como siempre les he insistido, su colaboración es vital para poder seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Esta semana mantenemos la mirada sobre las negociaciones para elegir el directorio legislativo. Hablamos del retroceso de Costa Rica en materia de derechos humanos, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el fallo de la Sala Constitucional sobre el etiquetado frontal y la promesa rota del gobierno de bajar el precio de los medicamentos. Iniciemos. Vamos a empezar con una noticia positiva. El pasado 23 de abril conocimos que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano contra la orden del Ministerio de Salud de eliminar el etiquetado frontal de los empaques de alimentos. Nos referimos a esas advertencias en color negro grande que tienen los empaques y nos informan si un producto tiene exceso de grasas, exceso de sodio, alto contenido de azúcares o calorías y ese tipo de cosas. Aunque ustedes no lo crean, el 22 de junio del 2023, el propio Ministerio de Salud, a través de una circular, prohibió ese tipo de etiquetado y dio 6 meses de tiempo para agotar las existencias de productos que tuvieran esas advertencias. El documento fue firmado por las funcionarias de la Unidad de Registros del Ministerio, Priscila Herrera y Andrea Morales. A veces me siento como que vivimos en el metaverso, el Ministerio de Salud prohibiendo prácticas que intentan cuidar la salud de las personas. En este punto es importante hacer una pausa. En Costa Rica no es obligatorio que los fabricantes de alimentos incluyan etiquetas de advertencia sobre alto contenido de azúcares, grasas, sodio y otros componentes perjudiciales en exceso para la salud. Pero muchos alimentos importados ya las incluyen por disposiciones internacionales. Sin embargo, la circular que mencionamos obligaba a los distribuidores a tapar esa información cuando ya la traían de afuera. Incluso el Ministerio de Salud estableció que en los productos presentados para gestionar un nuevo registro sanitario no se debe visualizar ningún sello de advertencia sobre nutrientes. En serio, no entendemos ese tipo de decisiones. Pero aquí viene el giro en la historia. Luis Guillermo Guevara Rivas, contador y vecino de Turrialba de 67 años, decidió acudir a la Sala Constitucional para reclamar la decisión del ministerio. Don Luis Guillermo dice que presentó un recurso de amparo pensado en sus nietos de 5 y 16 años, pues asegura que la familia tiene derecho a saber qué consumen. En declaraciones dadas a La Nación, expresó que el año anterior, cuando se enteró de la decisión del Ministerio de Salud, no lo podía creer. Cuando leí la noticia dije, esto no puede ser, de ninguna manera, esto es arbitrario, es ilegal, es un absurdo, una ocurrencia. Hasta me dio vergüenza ajena que profesionales en salud dijeran eso. Hablamos con Sofía Ochoa, justamente una profesional en salud, nutricionista, para profundizar en este tema. Bueno, el etiquetado frontal nace como una iniciativa para poder informar a la población, a los consumidores de productos alimenticios, acerca de nutrientes o sustancias que tiene el producto que si se consumen de forma excesiva pueden ser nocivos para la salud. Por ejemplo, en el caso del azúcar, que no nos aporta ningún nutriente, pero le da sabor al alimento, ¿verdad? Y que es uno de los ingredientes que tiende a dar más sabor en ciertos productos. A veces la gente abusa del azúcar, y conocer cuánta azúcar tiene el producto nos puede ayudar a decidir si llevo ese producto o no. Ahora usted podría decir, David, esa info ya existe en todos los productos, está en la etiqueta atrás. Y sí, es cierto, pero está en pequeño. En términos relativamente técnicos y siendo realistas, muy pocos se toman el tiempo de leer las etiquetas. Según Ochoa, es vital que esa información esté en la parte frontal. Eso es para que la persona, digamos, que no tenga excusa
de decir, ay, es que yo no sabía que tenía tanto sodio, es que yo no sabía que tenía tanta grasa saturada, sino que la información está ahí grande y visible en la parte frontal del producto, con la intención de que la persona no gaste tiempo, digamos, en darle vuelta al producto para leer la tabla nutricional, que la mayoría de las veces está en la parte de atrás. Cuando son productos que vienen de afuera, incluso están tapados por un sticker con una letra súper pequeña que hay que tomarse el tiempo de leer. Si la información nutricional, el etiquetado frontal estuviera, digamos que ya habilitado acá, es mucho más fácil para el consumidor elegir. Según un informe publicado por UNICEF y el Ministerio de Salud, en mayo de 2023, el 19,8% de los niños y niñas entre 6 y 12 años tienen sobrepeso y 14,1% padecen de obesidad. Además, un 21% de adolescentes entre 13 y 19 años tienen sobrepeso también y un 9,8% sufre de obesidad. Esas cifras son consideradas por personas expertas como muy altas. Por indicadores como esos, cuesta aún más entender la decisión del Ministerio de Salud de prohibir el etiquetado frontal. Porque el Ministerio de Salud no solo dijo, no, que no se implemente el etiquetado frontal aquí, sino que los productos que vienen de fuera, que lo tengan, que lo tapen, ¿verdad? Lo cual a mí también me parece como una medida totalmente innecesaria, ¿verdad? Y de hecho esta resolución que dio la Sala Cuarta fue porque un contador puso un recurso de amparo, lo que también a mí me da hasta vergüenza, digamos, porque no fue un nutricionista, ¿verdad? No fue un médico el que peleó por ese hecho, sino un contador que está preocupado por la salud de su familia, de sus nietos, ¿verdad? Y nosotros los nutricionistas, por lo menos yo, y sé que un grupo grande de colegas y que el colegio como tal está a favor del etiquetado nutricional porque es una medida de educar a la población, digamos, indirectamente, a través de que la persona llega al anaquel, ve el etiquetado y tiene la capacidad de elegir. A pesar de lo que hizo el Ministerio de Salud, la Sala Constitucional ya echó para atrás la decisión. Por dicha. El próximo miércoles 1 de mayo se elige el directorio legislativo. La semana pasada repasamos cuáles son las principales funciones de ese órgano y por qué es importante saber quiénes lo conforman. Si quieren conocer más sobre eso, pueden buscar ese episodio. Traemos una actualización. A menos de que suceda algo extraordinario, Rodrigo Arias Sánchez será, por tercer año consecutivo, presidente de la Asamblea Legislativa. La semana pasada hablamos de que Horacio Alvarado, diputado del partido Unidad Social Cristiana, impulsaba un movimiento para hacerse con ese cargo. Como parte de sus esfuerzos, consiguió, a través de Pilar Cisneros, diputada oficialista, una reunión en Casa Presidencial. En esa cita participaron Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, Eli Feinsack, jefe de fracción de Liberal Progresista, y Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana. Parecía que Alvarado contaría con el apoyo de esas bancadas y los diputados de gobierno. El exalcalde de Belén se presentaba como una amenaza a la reelección de Arias, pero sus intenciones tropezaron con el berrinche del presidente de la República, Rodrigo Chávez, en Limón. ¿Recuerdan que pegó 4 gritos contra la Contralora General de la República, Marta Costa? Les pondría las declaraciones, pero ya lo hice la semana pasada y no quiero volverles a causar malestar estomacal. Pausa. Por cierto, si nos están escuchando alguien de mercadeo de Alka-Seltzer, Salandrius, Pepto-Bismol o cualquiera de esos, este es un espacio buenísimo para pautar. Escuchar a Chávez tanto como lo hacemos acá provoca cosas muy feas en el estómago. No sé, piénsenlo. La rabieta en Limón provocó molestia entre el Partido Liberal Progresista. Feinsack expresó que la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes era fundamental para la agrupación política que representa y agregó que no podían seguir negociando con el bloque oficialista. Esta semana los roces subieron de tono, pues Feinsack ha cuestionado cómo adquirió Chávez su casa de casi $1 millón en Monterán, un lujoso condominio en Curridabat. También criticó cómo el gobierno ha impulsado varios proyectos. No, señor presidente, no mienta. Quien quiere repartir dinero entre sus amigos es usted. Ya lo hizo con la ruta del arroz para beneficiar a sus financistas de campaña. Lo quiere hacer con Ciudad Gobierno y con el desarrollo de la Marina en Limón, en ambos casos queriendo brincarse los trámites de la licitación pública, que no es más que un proceso competitivo para la adjudicación. Lo que quiere es brincarse los controles de transparencia. El presidente miente
porque en realidad su gobierno no está interesado en encontrar soluciones a los problemas de la gente. Un paréntesis, ¿a cuál Eli le creemos? ¿Al que critica y cuestiona al presidente con discursos ensayados desde su curul o al que aparece en fotografías abrazado y muerto de risa junto a Chávez? Fin del paréntesis. Entonces, en las condiciones actuales es muy difícil que los 6 congresistas del Partido Liberal Progresista apoyen las intenciones del gobierno de quitarle la presidencia del directorio a Arias. Otra fracción que ya le dio la espalda al gobierno fue Nueva República, que esta semana anunció que votaría por Chávez. Hasta el pasado jueves, Arias tenía amarrados 26 votos. Necesita 29 para ganar. Ahora, el tema de Nueva República se las trae. Dicen algunas fuentes legislativas que ese apoyo se da en compadre hablado con el gobierno, pues luego de que se cayó el plan A del Ejecutivo con Horacio Alvarado, el plan B sería que Arias continúe para poder seguirle dando duro discursivamente a que en la Asamblea Legislativa no se mueve nada por culpa del representante de Liberación Nacional. Eso le sirve a Chávez y su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, para esconder su absoluta incapacidad de llegar a acuerdos y mover proyectos importantes. Quienes están con Arias hasta ahora son las 17 diputaciones de Liberación Nacional, las 7 de Nueva República, la diputada independiente María Marta Padilla y Luz María Alpizar, del Partido Progreso Social Democrático. ¿De dónde saldrán los 3 votos que le faltan? No lo sabemos, pero sí sabemos que del Frente Amplio no será. Los 6 legisladores de ese partido se han mostrado bastante inconformes con la labor de Arias y en varias ocasiones lo han acusado justamente de pactar con Chávez y de actuar en coordinación. En un comunicado de prensa, el Frente Amplio dijo lo siguiente: Los hechos lo han demostrado. Él no ha sido representante de oposición contundente frente a los desplantes con tintes autoritarios del presidente Chávez. Al contrario, durante 2 años ha pactado agendas paralelas y nada transparentes con Chávez. Y para terminar, esta misma semana, una mayoría de diputadas pidieron un alto a la violencia política contra las mujeres en un pronunciamiento justamente de cara al 1 de mayo. Este texto fue firmado en su mayoría por diputadas de los partidos Liberal Progresista, Liberación Nacional, Frente Amplio y Nueva República. Del PUSC firmó solamente la diputada Vanessa Castro y del oficialismo solamente Luz María Alpizar, además de la diputada independiente María Marta Padilla. Las diputadas piden un alto a la violencia política contra las mujeres que ha tendido a intensificarse desde las más altas esferas del poder político, según dice el documento. Agregan que muchas mujeres, incluidas diputadas, magistradas, exministras y funcionarias públicas, han sido objeto de violencia política, lo que socava el Estado de Derecho y debilita la democracia. En el documento también solicitan que las negociaciones de la elección del directorio legislativo giren en torno a un conjunto de proyectos de ley con impacto positivo sobre el desarrollo económico y productivo del país y no reducirse a una simple distribución de puestos. El pasado martes 23 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos, un documento que analiza el respeto justamente de este tipo de derechos en 200 países. Y adivinen qué, hicieron múltiples señalamientos sobre Costa Rica. En total le dedicaron 35 páginas a nuestro país. Ataques a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios del presidente Chávez, así como arrestos arbitrarios, aumento de feminicidios, ataques contra mujeres, hacinamiento carcelario y desigualdad salarial entre hombres y mujeres fueron parte de los puntos señalados por las autoridades estadounidenses. El reporte incluye datos recopilados por las embajadas y consulados de Estados Unidos entre enero y octubre de 2023. El informe es bastante amplio, si lo quieren leer completo les vamos a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Sin embargo, vamos a mencionar algunas de las faltas expresadas por el Departamento de Estado. En la sección relacionada con el respeto a la integridad de las personas, indican que existen condiciones físicas abusivas en las prisiones nacionales y registraron 2 arrestos arbitrarios que provocaron condenas de la Sala Constitucional contra el Estado. En esa línea también subrayaron que las cárceles tienen una población que supera la capacidad de las prisiones en un 12%. Sobre desigualdad de género manifestaron lo siguiente:
Las mujeres en áreas rurales e indígenas no siempre tienen acceso a atención médica durante el parto y algunas presentan dificultades para acceder a la atención prenatal debido al aislamiento geográfico y las barreras lingüísticas con los proveedores. Agregaron que en el periodo analizado contabilizaron 15 feminicidios y enfatizaron que el gobierno no está realizando esfuerzos suficientes para reducir este tipo de crímenes. Sobre el respeto a las libertades civiles, el informe llama la atención sobre los constantes ataques de funcionarios públicos contra periodistas. El más destacado en esa maña de atacar a la prensa, claramente, es el presidente Rodrigo Chávez. Periodistas de medios, yo soy muy transparente, no solo este sujeto, son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón. El sicariato político ha sido un instrumento utilizado por la prensa, algunos medios de pocos valores de la prensa en Costa Rica por años y en el mundo entero. Por esas declaraciones, la Sala Constitucional condenó al presidente y a la ex ministra de Salud, Jocelyn Chacón. También alertan sobre el retroceso en el acceso a información pública en entidades estatales, lo cual ha sido reportado por medios de comunicación, académicos y miembros de la sociedad civil. Por último, en esa materia también hicieron ver que la cuenta oficial de Rodrigo Chávez acostumbra a dar me gusta a publicaciones que lanzan ataques e insultan a políticos de oposición y periodistas. Una llamada de atención más hacia nuestro país, como si no fueran suficientes ya. A veces pienso que en este podcast deberíamos crear una sección que se llame Frases de Rodrigo Chávez que envejecieron mal. Escuchemos esta que dijo en sus primeros 100 días de gobierno. Vamos a firmar un decreto muy importante que es parte de la ruta para bajar los precios de los medicamentos en las farmacias del país. Lo que estamos haciendo es quitando los monopolios de importación. En Costa Rica, en este momento, quien registra una medicina ante el Ministerio de Salud, es decir, consigue el permiso para traer o producir esa medicina en el país, la tradición ha sido otorgarle un monopolio a esa empresa o a esa persona sobre la importación o la producción de esa medicina en el país. Y hoy vamos a destruir esos monopolios. ¿Y saben qué? Como diría Chávez, la medida no funcionó. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, confirmó lo que ya sabíamos: las medicinas están más caras. Según el INEC, los medicamentos subieron en promedio un 5,7%, pero algunos medicamentos específicos tienen aumentos porcentuales mayores. Por ejemplo, el precio de medicamentos para la presión se incrementó un 7,4% y las medicinas para el corazón un 8,6%. Tratamientos para el asma subieron un 12,2% y los pacientes con osteoporosis ahora deben pagar 11,9% más de lo que pagaban antes. Cuando Chávez firmó el famoso decreto ejecutivo que, según él, bajaría el precio de las medicinas, hasta se felicitó a sí mismo y a su equipo de trabajo. Es con gran orgullo y felicitaciones a los ministerios involucrados, el Ministerio de Salud, obviamente, el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que logramos superar la resistencia que hubo contra este decreto para aumentar la competencia y bajar los precios. Una promesa más de campaña que, lamentablemente, el presidente no cumple. Y para cerrar vamos a hablar brevemente del tipo de cambio, ese tema que está afectando a exportadores, empresarios turísticos, importadores de materias primas, comerciantes, trabajadores que ganan en dólares y hasta el gobierno. Sí, al gobierno también lo afecta la caída del dólar con respecto al colón. Esta semana el Banco Central le confirmó a la nación que la baja en el tipo de cambio provocó, escuchen bien, un impacto de casi 100.000 millones de colones
en las finanzas estatales. La cifra no es poca cosa, representa un 0,21% del Producto Interno Bruto. Ese golpe al erario corresponde, según los cálculos del banco, al periodo entre enero y diciembre 2023. El tema es un poquito complejo, pero vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. El tipo de cambio actual reduce las tasas de interés que paga el gobierno por la deuda pública, pero al mismo tiempo reduce lo que recauda de impuestos. Precisamente el Banco Central hizo los cálculos y entregó los números a la nación. Escuchen los resultados. En el periodo mencionado, enero 2023 a diciembre 2023, los ingresos cayeron en 235.914 millones de colones y lo que se ahorró el gobierno en tasas de interés fueron 136.087 millones, por lo que el impacto neto es de 99.828 millones. ¿Entendieron? El gobierno se ahorró cierta plata de los intereses de la deuda, pero lo que dejó de recibir de impuestos fue un monto mucho mayor. Novia Costa, ministro de Hacienda, confirmó que la apreciación del colón frente al dólar tiene un efecto negativo sobre las finanzas públicas. En el 2023, el tipo de cambio de referencia de venta del dólar pasó de 601 colones en el 1 de enero a 526 colones el 31 de diciembre. Para este jueves, el precio de venta del dólar era de 505 y de compra 499 colones. Cifras que no veíamos desde hace 10 años. Estamos pensando un episodio especial dedicado a este tema en las próximas semanas. Esperen más noticias al respecto. Si nos financian, sale más rápido. No, en serio, lo estamos pensando y lo estamos preparando. Ojalá lo podamos hacer. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 22 al 26 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Si les gusta este podcast, lo pueden compartir para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer, en serio, es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o, muy fácil, a través de un simpe móvil 8607-6470. Chao.